Hoy voy a estar hablando sobre la autoridad espiritual. Esto se encuentra en Romanos 13, del 1 al 7. Todo lo que existe en el universo está bajo autoridad. La autoridad divina. Ángeles, potestades, gobernadores están bajo autoridad. En la tierra, 3 autoridades puestas por Dios, en las cuales nos regimos. La autoridad de la familia, la autoridad de la iglesia y la autoridad de los gobiernos. Cada uno de los creyentes están sujetos a autoridad. El no sujetarse a autoridad es tener un principio demoníaco, ya que resistir a la autoridad a Dios se resiste. Toda autoridad comienza en Dios. Todas las cosas creadas por Dios están basadas en su autoridad. Todo está sustentado por la palabra de su poder. Hebreos 1, del 1 al 3. No existe nada que se esconda de Él. Él sustenta todas las cosas según su autoridad. Él habla y las cosas son creadas según su beneplácito. Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Su autoridad nos representa como Dios y su gran poder, los hechos contundentes de la realidad. No podemos negar las grandes cosas creadas. Autoridad terrena son puestas por Dios. Pecar contra la autoridad es pecar contra Dios, ya que todas las autoridades terrenas son puestas por Dios. Eso se encuentra en Daniel 4, 34 al 37. Cada creyente debe conocer la autoridad de Dios y todas las autoridades delegadas por Él para poder servirle con temor reverente. Así que todas las autoridades terrenas son instituidas por Dios, pero en nuestra sociedad tenemos una rebelión manifiesta en todos los ámbitos que nos rodean. El que se opone a la autoridad, a Dios se opone. El que resiste a la autoridad, a Dios resiste. Romanos 13:2. El origen de la resistencia de Satanás. Lo vemos en Isaías 14, de 12 al 15. Cayó por ser presumido. El resistir a la autoridad es ser un presumido y orgulloso. El rebelarse contra la autoridad fue el pecado de Satanás, el que le hizo exaltarse por presunción. Él quiso igualarse a Dios, quiso poner su trono por encima del trono de Dios. Él se rebeló contra la autoridad. Fue la rebelión lo que Dios condenó. Ahora, cristiano, ninguno puede rebelarse contra la autoridad. El servir a Dios no debemos desobedecer a las autoridades, porque el hacerlo es tener un principio demoníaco. Es posible que en nuestra obra estemos con Cristo y en la doctrina y a la vez estemos con Satanás. Así que no puede hacerse la obra así. El diablo no tiene ningún temor que prediquemos la palabra del Señor, pero sí que estemos sujetos a la autoridad de Cristo. Todo reino y autoridad y gloria pertenecen a Dios solo. Porque del Padre eterno es el poder, el reino y el poder y la gloria, por siempre y jamás. Todo el universo está bajo el dominio de Dios. Tenemos que estar dispuestos a acostumbrarnos a toda su autoridad. Y principalmente cuando lo vemos a través de su bendita palabra. Pero el hombre ahora mismo tiene un grave problema. ¿A quién se somete? En autoridad, ¿a Dios o al diablo? El hombre tiene imprescindiblemente que tener un encuentro con la autoridad de Dios para que tengamos un conocimiento básico de lo que es ella, la palabra de Dios. Pablo, caminando a Damasco, tuvo encuentro con la autoridad de Dios. Hechos 9, del 1 al 6. Se le dijo en el versículo 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Saulo inmediatamente obedeció, se sometió a la autoridad divina y nosotros que decimos conocer al Señor, lo estamos. Es necesario que nosotros veamos a qué autoridad en este siglo nosotros pertenecemos. Miremos bien, la autoridad de Dios rige en nuestra vida
lo que Él nos dice, nosotros hacemos o nosotros hacemos lo que nos viene en gana. Si nosotros hacemos lo que nos viene en gana, estamos regidos por la voluntad de Satanás, que influye en nuestra naturaleza carnal para que nosotros hagamos aquellas cosas que le agradan a Él. Pero las cosas que le agradan a Dios son diferentes. La vida que está en Dios es diferente a la vida que el diablo quiere que nosotros tengamos. Por lo tanto, la autoridad divina es más grande que la autoridad que ahora pueda tener el diablo en la gente que desobedecen a Dios. Es necesario que nosotros los creyentes estemos bajo la autoridad de Cristo. Es la autoridad que rige nuestras vidas para hacer todas aquellas cosas que Dios nos manda. Dios nos dice que amemos a Dios sobre todas las cosas y amemos al prójimo como nosotros mismos. Si nosotros no hacemos eso, no estamos bajo la autoridad de Dios. Y si nosotros hacemos lo contrario de lo que Dios dice, que amemos al prójimo con nosotros mismos y no lo hacemos, pues entonces nos sometemos bajo la autoridad del diablo. El diablo no tiene autoridad ya sobre el creyente. El creyente tiene que estar firme en lo que ha creído para seguir en la voluntad de Dios, haciendo aquellas cosas que le agradan a Dios. Y si estamos bajo la autoridad de Dios, haremos aquellas cosas que le agradan a Él. Así que bendita autoridad espiritual en la cual los creyentes se encuentran. Dios es el que manda en nosotros. Ya el diablo no tiene ninguna potestad sobre nosotros. Nosotros ahora estamos bajo la autoridad de Dios y la autoridad de Dios rige nuestras conductas. Nuestra conducta es aquella que le agrada a Dios. Por lo tanto, sigamos bajo la autoridad de Dios para hacer aquellas cosas que le agradan a Él. Bendita autoridad que Dios nos ha puesto y estamos bajo su autoridad para que gobernemos al mundo y podamos castigar al mundo cuando el mundo sea sujeto a nuestra autoridad. Así que bendita autoridad que nosotros poseemos en Cristo Jesús. Hasta aquí mi posición sobre estar bajo la autoridad de Dios y no bajo la autoridad del diablo.